Hay una velocidad que el universo jamás te permitirá alcanzar. No importa cuán poderosa sea tu nave, no importa cuánta energía concentres, no importa si tienes la eternidad entera por delante, hay un muro que ninguna fuerza puede atravesar. Ese muro no está hecho de materia ni de energía. Está inscrito en la geometría misma del espacio y del tiempo, como una firma que el universo dejó antes de que existiera cualquier cosa capaz de leerla. 300.000 kilómetros por segundo. Ese es el límite, ni uno más. ¿Por qué ese número exacto? ¿Por qué no el doble, no el triple, no el infinito? ¿Quién decidió que la realidad debería tener una velocidad máxima, como si el cosmos fuera una autopista, con señales grabadas en su propia esencia? La pregunta parece simple, pero cuando empiezas a tirar del hilo, descubres algo que te dejará sin palabras. Nadie estableció ese límite, nadie lo inventó, nadie lo decretó, nadie puso la señal de velocidad máxima en la entrada del universo. La velocidad de la luz no es una regla, es la forma en que el universo elige existir, y eso cambia todo. Porque si fuera solo una regla, podríamos buscar la manera de romperla. Podríamos encontrar un atajo, negociar con el cosmos, hackear el sistema. Pero si es la definición misma de cómo funciona la realidad, preguntar por qué nada puede ir más rápido que la luz es como preguntar por qué un triángulo no puede tener cuatro lados. La respuesta no es que esté prohibido. La respuesta es que simplemente dejaría de tener sentido. Piensa en esto. Cuando enciendes una lámpara en tu habitación, la luz llega al otro extremo de la sala en una fracción de tiempo tan pequeña que tu cerebro ni siquiera puede registrarla. Pero esa velocidad exacta, esa misma y no otra, es el límite absoluto de todo lo que existe en este universo. La luz no va rápido porque sí. Va exactamente tan rápido como el espacio-tiempo permite que algo vaya. ¿Qué pasaría si pudieras ir más rápido? ¿Llegarías antes que la causa a su consecuencia? Podrías ver el futuro, o deshacer el pasado, o simplemente descubrirías que el universo se niega, que las leyes de la física se doblan, se distorsionan, se contraen, hasta hacerte desaparecer antes de que cruces esa frontera. El magnetismo y la luz son exactamente la misma cosa. Eso suena absurdo. ¿Qué tiene que ver la brújula que tienes en el cajón con el rayo de sol que entra por tu ventana cada mañana? Todo, absolutamente todo. Y cuando esa conexión quedó al descubierto, el universo reveló sin querer su secreto más profundo, que tenía una velocidad máxima incorporada en su propia estructura desde el primer instante de existencia. Para entender cómo llegamos ahí, hay que volver atrás, muy atrás. Los filósofos griegos debatían si la luz viajaba instantáneamente o si tardaba tiempo en llegar. Aristóteles creía que la luz no viajaba en absoluto, que simplemente estaba o no estaba, como el agua que llena un vaso de golpe. Durante casi 2000 años nadie pudo demostrar lo contrario. El primer intento serio lo hizo Galileo Galilei en el siglo XVII. Su experimento era tan humano y tan conmovedor en su ingenuidad que resulta imposible no admirar su valentía. Galileo subió a una colina con una linterna. Un asistente suyo se situó en otra colina, a varios kilómetros de distancia, con otra linterna. El plan era sencillo. Galileo destapa su linterna, el asistente al verla destapa la suya, y Galileo mide el tiempo transcurrido. El resultado fue lo que cualquiera hubiera esperado. Nada medible. El tiempo de reacción humano era millones de veces más lento que la velocidad que intentaban capturar.
Galileo concluyó con honestidad admirable que la luz era o bien instantánea o bien tan rápida que sus instrumentos no podían registrarla. Ese reconocimiento de los propios límites es, quizás, más científico que muchas respuestas falsamente precisas. Fue un astrónomo danés llamado Ole Rømer, quien en el año 1676 midió por primera vez la velocidad de la luz sin proponérselo. No buscaba ese límite cósmico, buscaba algo mucho más práctico: mejorar los mapas de navegación marina. Lo que encontró fue una de las verdades más perturbadoras que la humanidad había contemplado hasta entonces. Rømer estudiaba las lunas de Júpiter con una meticulosidad que rozaba la obsesión. En particular, monitorizaba los eclipses de Io, la luna más cercana al gigante gaseoso, anotando cada aparición y desaparición con el cuidado de quien sabe que los números no mienten, aunque el universo sí sorprenda. Y entonces notó algo que no debería existir: los eclipses no llegaban puntuales. Cuando la Tierra estaba en el punto de su órbita más cercano a Júpiter, los eclipses de Io se adelantaban unos minutos respecto a lo previsto. Cuando la Tierra se alejaba hacia el lado opuesto del Sol, llegaban tarde. La diferencia total alcanzaba casi 22 minutos. Una impureza en los cálculos que cualquier otro astrónomo hubiera atribuido al error instrumental. Rømer comprendió que no era un error. Era el tiempo que tardaba la luz en atravesar el diámetro entero de la órbita terrestre. Por primera vez en la historia, alguien había demostrado con datos reales que la luz tardaba tiempo en viajar, que no era instantánea, que entre el momento en que algo ocurría y el momento en que tú lo veías, el universo cobraba un precio medido en segundos y en distancia. Piensa en lo que eso significa ahora mismo. Cuando miras el sol a través de la ventana, aunque nunca directamente, porque dañaría tu vista, lo que ves no es el sol de este instante. Es el sol de hace 8 minutos. El astro que ilumina tu día viaja hasta ti envuelto en un pasado reciente. Nunca ves el presente. Siempre ves el pasado viajando hacia ti a 300.000 kilómetros por segundo. Y ese mismo principio, multiplicado por distancias inimaginables, convierte el cielo nocturno en un museo del tiempo. Cada estrella que ves es un recuerdo. Algunas de esas imágenes llevan décadas viajando hasta tus ojos, otras miles de años. Las más lejanas visibles a simple vista salieron rumbo a ti antes de que existieran las primeras ciudades humanas. Miras el cielo y ves el pasado, literalmente. Pero la revelación más profunda no llegó de los telescopios, llegó de las ecuaciones. En 1865, un escocés de 34 años llamado James Clerk Maxwell publicó un conjunto de relaciones matemáticas que describían cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos. No buscaba la velocidad de la luz. Intentaba unificar dos fuerzas que parecían completamente distintas. Lo que descubrió en el proceso le produjo, según escribió en sus propias cartas, un vértigo intelectual que tardó semanas en desaparecer. Sus ecuaciones predecían la existencia de ondas electromagnéticas, ondas capaces de viajar por el vacío sin necesitar ningún medio, ningún soporte, ninguna sustancia que las transportara. Y cuando calculó la velocidad de esas ondas a partir de constantes eléctricas y magnéticas medidas en laboratorio, constantes que no tenían relación aparente con la luz, obtuvo un número: 300.000 kilómetros por segundo. Era exactamente la velocidad de la luz que habían medido los astrónomos. Maxwell escribió en sus notas, con una calma que contrasta con la enormidad de lo que decía: esto difícilmente puede ser una coincidencia.
La luz es una perturbación electromagnética, ni más ni menos. Imagina el universo como una tela de araña perfecta, extendida en todas direcciones. Cada hilo tiene una tensión específica. Cuando algo perturba esa tela, cuando se libera energía, cuando un objeto se mueve, la vibración se propaga a una velocidad que no depende de lo que la causó. Depende de la tensión de la tela. La velocidad de la luz es la tensión del universo. Maxwell no lo sabía aún, pero acababa de descubrir que esa tensión estaba grabada en el código fuente de la realidad. Lo que faltaba era entender por qué era un límite absoluto. ¿Por qué no podía simplemente acelerar más allá? ¿Por qué el universo se negaba con una firmeza que no admite negociación? Esa negativa planteó de inmediato una pregunta incómoda. Si la luz es una onda, ¿en qué medio vibra? El sonido vibra en el aire. Las olas del mar vibran en el agua. Los científicos de la época inventaron una respuesta: el éter, un fluido invisible e indetectable que supuestamente llenaba todo el universo. Esa invención razonable iba a conducir a uno de los experimentos más reveladores de toda la historia de la ciencia. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley diseñaron un aparato para detectarlo. La lógica era impecable. Si la Tierra se mueve a través del éter, la velocidad de la luz debería variar ligeramente según la dirección en que se mida, como un nadador que avanza más rápido con la corriente que contra ella. Construyeron el instrumento más preciso de su época. Hicieron las mediciones con todo el rigor disponible y encontraron exactamente lo que nadie quería encontrar. Nada. La velocidad de la luz era idéntica en todas las direcciones. El éter no existía, y la física clásica se quedó sin respuestas. Durante casi 2 décadas, los mejores cerebros del planeta intentaron parchear las teorías existentes. Hendrik Lorentz propuso que los objetos se contraen físicamente en la dirección del movimiento, un arreglo matemático que funcionaba sobre el papel, pero que nadie entendía de verdad. Henri Poincaré llegó peligrosamente cerca de la solución, pero le faltó el paso final, el salto que requería abandonar algo que todos daban por sentado: que el tiempo fluye igual para todos, en cualquier lugar, a cualquier velocidad. Ese salto lo dio Einstein, y no lo hizo mejorando las ecuaciones, lo hizo cuestionando el fundamento mismo. En 1905, Einstein tenía 26 años y trabajaba como examinador de patentes en Berna. Sin laboratorio, sin telescopios, sin los grandes aparatos de sus contemporáneos. Lo que tenía era una mente que construía experimentos en el interior de sí misma, viajes imaginarios que llevaba a sus consecuencias lógicas, sin importar cuán perturbadoras resultaran. Y en uno de esos viajes se hizo una pregunta que parecía absurda. ¿Qué vería alguien que corriera junto a un rayo de luz exactamente a la misma velocidad? La física clásica tenía una respuesta. Vería una onda electromagnética congelada en el espacio, detenida, suspendida, inmóvil delante de sus ojos. Pero las ecuaciones de Maxwell no permitían ondas electromagnéticas estáticas. Una onda electromagnética que no oscila simplemente no existe. Era una contradicción directa entre dos teorías que se suponían correctas. Y Einstein, en lugar de ignorarla, la tomó como brújula. Si las ecuaciones de Maxwell eran correctas y Einstein estaba convencido de ello, entonces la velocidad de la luz tenía que ser la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estuvieran moviendo. No relativa al éter, no relativa a la Tierra, no relativa a ningún punto de referencia externo. Absoluta, constante, idéntica para todos.
Esto parece razonable hasta que te detienes a pensar en lo que implica de verdad. Si tú estás quieto y yo paso junto a ti a 100 kilómetros por hora y los dos medimos la velocidad del mismo rayo de luz en el mismo instante, deberíamos obtener valores distintos. Así funciona cualquier velocidad ordinaria. Las velocidades se suman, se restan, dependen del movimiento relativo entre observadores, pero no. Los dos obtendríamos exactamente el mismo resultado. 300.000 kilómetros por segundo. Sin diferencia, sin corrección por velocidad. ¿Cómo es posible eso? La respuesta de Einstein fue demoledora, porque el tiempo y el espacio no son absolutos, son flexibles. El tiempo pasa más despacio para quien se mueve más rápido. El espacio se contrae en la dirección del movimiento, y ambos se ajustan exactamente lo necesario para que la velocidad de la luz salga siempre igual, para cualquier observador, en cualquier circunstancia. Esto no es una metáfora. Cuando subes a un avión y haces un vuelo largo, tu reloj marca levemente menos tiempo que el de alguien que se quedó en tierra. No es un error del instrumento. El tiempo realmente pasó más despacio para ti, porque te moviste más rápido. Los relojes atómicos modernos confirman este efecto en cada vuelo comercial. Y los satélites del sistema de posicionamiento global que usa tu teléfono para ubicarte deben corregir ese desfase de manera continua. Sin esa corrección, las indicaciones acumularían errores de kilómetros en pocas horas. Cada vez que el navegador te guía con precisión por una calle desconocida, está aplicando las ecuaciones de Einstein. Está corrigiendo la curvatura del tiempo. Hay una imagen que quizás te ayude a sentir lo que las ecuaciones describen. Imagina que el universo asigna a cada objeto una velocidad total, que siempre suma lo mismo. Llamémosla la velocidad cósmica máxima. Pero esa velocidad no es solo movimiento en el espacio, es movimiento en el espacio y en el tiempo a la vez. Cuando estás completamente quieto en el espacio, toda tu velocidad cósmica va dirigida hacia el futuro. Viajas a través del tiempo a la máxima tasa posible. Cada segundo que pasa avanzas en el tiempo de la manera más eficiente que existe. Pero en el momento en que empiezas a moverte en el espacio, una parte de esa velocidad cósmica se desvía del tiempo hacia el espacio. Cuanto más rápido vas, más de tu velocidad total se consume en el desplazamiento espacial y menos te queda para moverte en el tiempo. Tu reloj se ralentiza, no en apariencia, literalmente, físicamente, de manera medible. Si alcanzaras la velocidad de la luz, toda tu velocidad cósmica quedaría consumida en el movimiento espacial. No te quedaría nada para avanzar en el tiempo. Tu reloj se detendría por completo. Y para que un objeto con masa llegue hasta ese punto, necesitaría una cantidad de energía que la física describe con una sola palabra: infinita. No muchísima. No incalculablemente grande. Infinita. Cada kilómetro por segundo adicional que intentas añadir cuando ya vas cerca del límite cuesta exponencialmente más que el anterior. La curva asciende sin tocar jamás ese techo, como una línea que se acerca a su destino pero nunca llega, tensando el universo con una firmeza que ninguna fuerza puede doblar. La velocidad de la luz no es una barrera que te golpea. Es el punto donde el tiempo se agota. Y eso nos lleva a una pregunta que la física formula con ecuaciones, pero que pocas veces se traduce en palabras directas. Si el tiempo puede ralentizarse, si el espacio puede comprimirse, si la realidad misma se dobla para preservar ese límite absoluto, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del universo en que vivimos? La respuesta vino de la ecuación más famosa que existe. 3 términos.
una verdad que reorganiza todo lo demás. Energía igual a masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Eso es todo. Una línea que cabe en una camiseta y que cambió el destino de la civilización. No la menciono por ser famosa. La menciono porque contiene la respuesta completa a por qué nada puede alcanzar ese límite. Y porque revela algo sobre la materia que ningún ser humano anterior a Einstein podía siquiera sospechar. La masa y la energía son la misma cosa, no metafóricamente, literalmente. Son dos aspectos distintos de una única realidad, como el vapor que sale de tu taza por la mañana y el hielo que pusiste en tu vaso ayer. Aparentemente opuestos, fundamentalmente idénticos, y en el centro de esa equivalencia, como el eje invisible alrededor del cual gira todo, está la velocidad de la luz, no como barrera, como factor de conversión entre dos formas de existir. Imagina que tienes en las manos un cubito de hielo. Tiene masa, peso, forma definida. Aplica calor. El hielo se convierte en agua, luego en vapor, luego en plasma a millones de grados. Si pudieras seguir aplicando energía casi infinita, ese plasma se desintegraría en radiación pura viajando a 300.000 kilómetros por segundo. La masa se ha convertido en luz. Han cruzado de un lado al otro de la misma moneda cósmica. No han desaparecido, se han transformado en su otra forma fundamental. Cuando calientas algo en el microondas, algo parecido ocurre a escala diminuta. Las ondas electromagnéticas transfieren su energía a las moléculas de agua de tu comida. Energía que viajaba a la velocidad de la luz se convierte en movimiento molecular, en calor, en masa agitada. Y cuando la batería de tu teléfono se carga, guarda energía en reacciones químicas. Cuando la usas, esas reacciones la liberan como electricidad. La masa del teléfono cambia en ese proceso. Una cantidad tan imperceptiblemente pequeña que ningún instrumento doméstico podría detectarla. Pero está ahí. Energía almacenada tiene masa. El universo no distingue entre las dos cosas. Ahora considera esto. En un gramo de materia ordinaria, lo que pesa un clip metálico, hay almacenada una energía equivalente a 21.000 toneladas de explosivo convencional. Es la razón por la que las estrellas brillan durante miles de millones de años, consumiendo solo una pequeña fracción de su masa. El Sol convierte 4 millones de toneladas de masa en energía pura cada segundo, y aún así tiene combustible para 5.000 millones de años más. Cuando enciendes una cerilla, una fracción minúscula de su masa se convierte en calor y luz. Una fracción tan pequeña que necesitarías balanzas extraordinariamente sensibles para detectar la diferencia de peso. Y aún así, esa fracción ilumina durante varios segundos. Aquí aparece la conexión que lo explica todo. Cuando agregas energía a un objeto para acelerarlo, no solo aumentas su velocidad, aumentas también su masa efectiva, su resistencia inercial a seguir siendo acelerado. Al principio la resistencia es casi imperceptible, pero cuando alcanzas el 90% de la velocidad de la luz, tu masa efectiva se ha más que duplicado. Al 99% se ha multiplicado por 7. Al 99,9% por más de 22. La curva asciende hacia el infinito sin tocarlo jamás. Piénsalo como empujar un carro de supermercado vacío. Al principio es fácil, pero imagina que cada metro que avanzas, alguien añade automáticamente otro carro encima. El universo no te dice que no puedes. Solo incrementa el coste hasta que ninguna fuerza del cosmos puede pagarlo. No hay muro. No hay señal de prohibición. Solo una pendiente que se vuelve infinitamente inclinada justo antes del límite,
sin llegar nunca a la vertical, pero sin permitir jamás que la cruces. Y entonces surge la pregunta natural: si nada con masa puede alcanzar esa velocidad, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué existe en ese límite exacto que los objetos con masa no pueden tocar? La respuesta es tan elegante que parece trampa. Los fotones, las partículas de luz, no tienen masa en reposo, ninguna, absolutamente ninguna. Son la única forma de existencia que el universo permite a esa velocidad, sin masa, sin descanso, sin un único instante de quietud desde el origen del cosmos hasta el fin de los tiempos. Un fotón nunca ha experimentado el paso del tiempo. Desde su perspectiva, si pudiera tener algo parecido a una perspectiva, nace y muere en el mismo instante, sin importar que haya viajado miles de millones de años luz entre ambos momentos. Para la luz, el universo entero no tiene extensión temporal. El comienzo y el final son el mismo punto. La duración solo existe para quienes tienen masa, para quienes tienen peso en este universo. Cuando enciendes la luz del baño cada mañana, liberas partículas que no conocen el tiempo. Viajan desde el filamento hasta la pared en una experiencia que, desde su punto de vista, dura exactamente 0 segundos. El tiempo es el precio que paga la materia por existir. La luz no paga ese precio, porque no tiene nada con qué pagarlo. Esa asimetría entre los seres de masa y los seres sin masa no es un detalle técnico. Es la división fundamental que estructura toda la realidad que conocemos. Piensa en el universo como una sinfonía escrita para dos tipos de instrumentos: los que vibran en el tiempo, con masa, con historia, con memoria, y los que solo existen en el espacio, sin tiempo, sin pasado, sin futuro. Los primeros son todo lo que puedes tocar, los segundos son todo lo que te permite ver, y el límite entre ambos mundos es exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Este límite, sin embargo, no es solo una frontera entre partículas con masa y sin masa. Es la frontera que protege algo todavía más fundamental: el orden en que ocurren las cosas, la razón por la que el humo siempre viene después del fuego y nunca antes. Si algo pudiera superar la velocidad de la luz, la causa y el efecto perderían su secuencia. Podrías, en teoría, enviar información al pasado. Podrías recibir la respuesta a una pregunta antes de haberla formulado. El universo se volvería una paradoja sin salida, un río fluyendo simultáneamente hacia arriba y hacia abajo, sin dirección posible. El límite de la velocidad de la luz no es solo una restricción del movimiento. Es el mecanismo que hace que el universo tenga sentido. Es la garantía de que el mañana siempre viene después del hoy. Cada vez que envías un mensaje y esperas la respuesta, confías implícitamente en ese mecanismo. Confías en que tu pregunta llega antes que su respuesta, que la causa precede al efecto. Sin ese límite absoluto, esa certeza se disolvería. El tiempo dejaría de tener dirección, y con él, la posibilidad de cualquier historia, de cualquier memoria, de cualquier experiencia que tenga principio y fin. Ahora viene la conexión que pocos divulgadores se detienen a explicar con la profundidad que merece. La relación entre la velocidad de la luz, la gravedad y la geometría del espacio. Einstein comprendió 10 años después de la relatividad especial que la gravedad no era una fuerza en el sentido que Newton había descrito. No era un tirón invisible entre masas que actuaba instantáneamente a través del vacío. Era una curvatura del tejido del espacio-tiempo. Las masas no se atraen entre sí directamente.
doblan el espacio-tiempo a su alrededor y otros objetos simplemente siguen las curvas de ese tejido, igual que una canica sigue el borde de un cuenco sin que nadie la empuje. Piensa en una sábana extendida horizontalmente entre cuatro puntos. Si colocas una bola de metal pesada en el centro, la tela se hunde formando un embudo suave. Ahora haz rodar una canica pequeña cerca del borde. Inevitablemente se deslizará hacia el centro, no porque la bola grande la traiga con alguna fuerza misteriosa, sino porque el tejido mismo está curvado y la canica sigue esa curvatura. La gravedad terrestre hace exactamente eso con el espacio-tiempo que te rodea en este momento. La Tierra curva el tejido cósmico a su alrededor, y tú no flotas porque ese tejido curvado te dirige constantemente hacia el suelo. Cuando caminas por la calle, no estás resistiendo una fuerza invisible, estás navegando una geometría. Y aquí entra de nuevo la velocidad de la luz, cerrando el círculo con una elegancia que produce algo parecido al vértigo. La información sobre la gravedad, los cambios en los campos gravitacionales, las perturbaciones que genera una colisión entre objetos masivos, también viaja exactamente a 300.000 kilómetros por segundo. No más rápido, no más despacio. La gravedad y la luz comparten el mismo límite de velocidad. Son mensajeros distintos del mismo universo, y el universo les asigna la misma velocidad máxima sin excepción. En el año 2015, los detectores de un observatorio diseñado específicamente para captar vibraciones en el tejido del espacio-tiempo registraron algo que había sido predicho pero nunca confirmado: ondas gravitacionales, ondulaciones en la geometría misma del cosmos, causadas por la fusión de dos agujeros negros hace 1.300 millones de años. Esas ondas viajaron durante ese tiempo inconcebible, más del que la vida multicelular lleva existiendo en nuestro planeta, y llegaron a la Tierra moviéndose exactamente a la velocidad de la luz. El universo había enviado ese mensaje durante más tiempo del que existe cualquier animal complejo sobre la Tierra, y llegó al único ritmo posible. La velocidad de la luz no es una regla del movimiento. Es la velocidad a la que el universo se comunica consigo mismo. Es el ritmo al que la realidad puede transmitir información sobre su propio estado. Cada perturbación, cada cambio, cada evento que ocurre en cualquier rincón del cosmos, su influencia se propaga hacia afuera exactamente a ese ritmo y no a otro. El universo procesa su propia existencia a 300.000 kilómetros por segundo. Eso transforma completamente el modo en que entendemos nuestra posición en el cosmos. No somos observadores neutrales de un universo estático que podemos contemplar en su totalidad si miramos con suficiente cuidado. Somos receptores de mensajes enviados desde diferentes épocas, tratando de reconstruir una realidad que nunca podemos ver completa ni simultánea. El universo que percibimos no es el universo que existe ahora mismo. Es el universo tal como era cuando su luz salió rumbo a nosotros, capas superpuestas de pasados distintos llegando al mismo instante presente. Y hay algo más perturbador todavía. Existen regiones del universo de las que nunca recibirás información. No porque estén ocultas, sino porque la luz que salió de allí en el primer instante del cosmos todavía no ha tenido tiempo de alcanzarte. Existe un horizonte cósmico a tu alrededor, un borde invisible más allá del cual el universo existe, pero es, para ti, absolutamente inaccesible. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán perfecta sea tu tecnología. Esas regiones se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede acercarse.
no porque la luz vaya despacio, sino porque el espacio mismo se expande, y en las distancias más remotas, esa expansión supera el límite de velocidad universal. El espacio no es materia ni energía. El espacio puede expandirse sin límite. Lo que no puede viajar más rápido que la luz es la información que atraviesa ese espacio, no el espacio mismo. Y esa distinción hace que el universo observable sea finito, aunque el universo total pueda no serlo. Cuando miras el cielo nocturno, estás mirando hacia el pasado en múltiples capas simultáneas. Algunas de las estrellas que ves hoy ya no existen. Murieron hace miles o millones de años, pero su luz sigue viajando hacia ti, portando noticias de una muerte que ocurrió antes de que existiera tu civilización. Estás mirando el fantasma luminoso de algo que ya terminó. El cielo nocturno es simultáneamente lo más real y lo más antiguo que tus ojos pueden contemplar. Recuerda la última vez que miraste una fotografía de alguien que ya no está. La imagen llega a tus ojos exactamente igual que la luz de una estrella muerta, portando la presencia de algo que existió, viajando a través del tiempo para encontrarte en este momento. La velocidad de la luz hace que todo conocimiento sea, en cierta forma, arqueología. Todo lo que sabes sobre el universo te llegó con retraso. No hay manera de evitarlo. Es la condición de existir dentro de un sistema que tiene una velocidad máxima de comunicación. Y sin embargo, con esa información incompleta, fragmentada, inevitablemente retrasada, hemos logrado descifrar las leyes que gobiernan todo. Hemos encontrado el límite absoluto de la velocidad. Hemos medido la curvatura del espacio-tiempo. Hemos detectado ondas gravitacionales de colisiones ocurridas cuando la vida en la Tierra no era más que bacterias en un océano primitivo. La velocidad de la luz no es una barrera que nos empequeñece. Es la regla del juego que paradójicamente nos ha permitido comprender el juego entero desde adentro. Hay algo más que merece ser dicho, algo que conecta este límite cósmico con la experiencia más íntima de estar vivo. Tu cuerpo está hecho de átomos forjados en el interior de estrellas que murieron antes de que el sol naciera. Esos átomos viajaron por el espacio durante millones de años. Se condensaron en este planeta y eventualmente se organizaron en la estructura que ahora mismo está procesando estas palabras. Todo ese proceso, desde la muerte de una estrella hasta la formación de tu conciencia, estuvo gobernado en cada paso por las mismas leyes que establecen el límite de la velocidad de la luz. La física que te impide viajar más rápido que la luz es exactamente la misma física que fabricó los átomos de los que estás hecho. No eres un ser que existe a pesar de esas leyes. Eres un ser construido por ellas, definido por ellas en cada nivel de tu estructura. Cada latido de tu corazón es un intercambio electromagnético entre células musculares. Cada pensamiento que tienes es una señal eléctrica viajando por tus neuronas, una señal gobernada por los mismos principios que Maxwell describió hace más de 150 años. Cuando tu cerebro procesa una idea, lo hace mediante fuerzas que obedecen el mismo límite cósmico que hemos estado explorando. La velocidad de la luz no es una regla externa que el universo te impone desde afuera. Es parte de la arquitectura de lo que eres. Y eso nos coloca frente a algo que ya no pertenece solo a la física. Si el límite de la velocidad de la luz define los bordes de lo cognoscible, si establece el horizonte más allá del cual ninguna información puede llegar, si es la velocidad a la que el universo se comunica consigo mismo,
Entonces, comprender ese límite es, en algún sentido profundo, el universo comprendiéndose a sí mismo a través de nosotros. No somos espectadores de este cosmos. Somos el mecanismo por el cual el cosmos se mira al espejo. Pero hay algo aún más perturbador que todo lo anterior. El universo que nos fabricó existe únicamente porque ciertos valores son exactamente lo que son, no aproximadamente, no dentro de un margen generoso, exactamente lo que son, con una precisión que hace que cualquier ingeniería humana parezca rudimentaria. La velocidad de la luz no es solo un límite de movimiento. Es uno de los pilares que sostiene la posibilidad de que exista algo en lugar de nada. Si ese valor fuera ligeramente diferente, no el doble ni la mitad, sino apenas una fracción distinta, las fuerzas que mantienen unidos los núcleos atómicos cambiarían de equilibrio. Las estrellas no quemarían con la eficiencia necesaria para forjar carbono en sus núcleos. Y sin carbono, la química de la vida tal como la conocemos sería imposible. Estamos aquí, haciendo estas preguntas, precisamente porque el universo calibró ese número con exactitud absoluta. No hay margen de error, no hay holgura. La existencia entera descansa sobre ese filo. Los físicos tienen un nombre para ese tipo de observación. La llaman el problema del ajuste fino. Y es, quizás, el punto donde la ciencia y la filosofía dejan de ser disciplinas separadas y se convierten en la misma búsqueda expresada con diferentes vocabularios. Considera esto con cuidado. Las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, la intensidad de la gravedad, la carga del electrón, no se derivan unas de otras. No existe una ecuación maestra que las genere a partir de principios más simples. Son simplemente lo que son. Y sin embargo, cada una de ellas tiene el valor exacto necesario para que el universo produzca estructuras complejas. Estrellas, planetas, química, vida. Si cambiaras la velocidad de la luz en una proporción comparable a cambiar el grosor de un cabello humano dentro de la distancia que hay de la Tierra al Sol, las consecuencias para la estructura del universo serían catastróficas. Los átomos pesados no se formarían en las supernovas con la misma eficiencia. La tabla periódica entera se reorganizaría y con ella la posibilidad de moléculas complejas capaces de almacenar información y replicarse. Aquí aparece una de las conexiones más extrañas y más hermosas que la física moderna ha descubierto. Hablamos antes del carro de supermercado que se vuelve infinitamente más pesado al acercarse al límite de velocidad. Ese mismo mecanismo, esa resistencia creciente del universo a ser empujado más allá de su límite, es lo que estabiliza los átomos. Es lo que impide que los electrones colapsen hacia el núcleo. Es lo que hace que la materia sea sólida y no se derrumbe sobre sí misma en una fracción de segundo. La resistencia del universo a ser superado en velocidad es la misma fuerza que da consistencia a todo lo que puedes tocar. Cuando apoyas la mano sobre una mesa, la razón por la que la mesa no cede no es sólo que sea sólida en el sentido ordinario. Es que los electrones de los átomos de la madera se repelen electromagnéticamente de los electrones de tu mano, y esa repulsión viaja a la velocidad de la luz. La solidez de las cosas es una consecuencia directa del límite cósmico de velocidad. Nunca en tu vida has tocado nada directamente. Siempre ha habido fuerzas electromagnéticas viajando a 300.000 kilómetros por segundo entre tú y lo que creías tocar. El límite de la velocidad de la luz es lo que hace que el mundo parezca tangible. Ahora observa cómo ese único principio opera en cada escala imaginable,
desde lo más pequeño hasta lo más grande que existe. En el interior de un átomo, los electrones no caen en espiral hacia el núcleo, algo que la física clásica nunca pudo explicar satisfactoriamente. La razón tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la materia, que a su vez está codificada en las mismas ecuaciones que describen la velocidad de la luz. El límite cósmico de velocidad está grabado incluso en la estabilidad del átomo más pequeño. A escala humana, cuando calientas agua en un cazo sobre el fuego, la energía que transfieres al líquido viaja en forma de fotones infrarrojos, partículas de luz que se mueven a 300.000 kilómetros por segundo entre la llama y las moléculas de agua. El calor que sientes al acercar la mano a una vela son fotones impactando en tu piel a la velocidad máxima permitida por el universo. Lo más cotidiano de tu día está completamente saturado de ese límite absoluto, no como abstracción lejana, como mecanismo activo, funcionando en este preciso instante en cada superficie que tocas y en cada rayo de luz que entra por tu ventana. A escala planetaria, el campo magnético que protege la Tierra de la radiación solar es una manifestación directa del electromagnetismo que Maxwell describió, el mismo campo cuya velocidad de propagación resultó ser idéntica a la velocidad de la luz. Sin ese escudo invisible, el viento solar habría erosionado la atmósfera terrestre hace miles de millones de años, arrancando capa por capa el aire que ahora respiras. La razón por la que puedes inhalar en este momento es el electromagnetismo. Es la velocidad de la luz actuando como escudo invisible entre tú y el cosmos. A escala estelar, las reacciones de fusión en el núcleo del Sol transforman masa en energía, siguiendo exactamente la relación que Einstein descubrió. Cada fotón que llega a tu piel en un día de verano nació en el corazón del Sol hace entre 10.000 y 100.000 años. Ese es el tiempo que tarda en abrirse camino desde el núcleo hasta la superficie solar, rebotando entre partículas en un laberinto de plasma denso. Una vez que alcanza la superficie, tarda solo 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan. El Sol no brilla a pesar de la velocidad de la luz, brilla gracias a ella. La energía que sostiene toda la vida en este planeta es masa convertida según esa constante fundamental. A escala galáctica, la forma en espiral de nuestra galaxia, esos brazos curvados que se enrollan alrededor del núcleo durante millones de años, está determinada por ondas de densidad que se propagan a través del disco estelar. Esas ondas también obedecen los límites del espacio-tiempo que Einstein describió. La forma de nuestra galaxia es una consecuencia de los mismos principios que impiden que cualquier objeto con masa alcance la velocidad de la luz. Un solo principio dibujando la silueta de 100.000 millones de estrellas. Y a escala cosmológica, la red de filamentos de galaxias que forma la estructura a gran escala del universo, esas inmensas telarañas de materia que se extienden durante miles de millones de años luz. Se formó siguiendo perturbaciones que existían en los primeros instantes del cosmos. Perturbaciones que se propagaron, crecieron y se condensaron obedeciendo siempre el mismo límite universal. Todo lo que ves cuando los astrónomos fotografían el universo profundo, esa estructura de hebras y vacíos que parece un tejido de neuronas gigantesco, es la firma del mismo principio actuando durante 13.800 millones de años. Un solo límite, todas las escalas, sin excepción. La velocidad de la luz no es una regla del movimiento físico. Es la frecuencia a la que vibra la realidad entera, desde el latido cuántico del núcleo atómico
hasta la respiración milenaria de las galaxias. Cuando enciendes una vela y observas cómo la llama oscila en el aire, lo que ves es un proceso de oxidación que libera fotones viajando hacia tus ojos a la máxima velocidad permitida por el universo. La llama más humilde y el cuásar más luminoso del cosmos comparten exactamente la misma velocidad de emisión. No hay jerarquía en ese límite, no hay privilegios. La vela y el agujero negro supermasivo están sujetos al mismo principio con la misma precisión absoluta. Eso es lo que hace que este límite sea algo más que una ley física. Es la demostración más clara que tenemos de que el universo es un sistema coherente, que las mismas reglas aplican en cada rincón, en cada instante, en cada escala. No hay lugar en el cosmos donde la velocidad de la luz sea diferente. No hay momento en la historia del universo en que haya sido otro número. Es la constante más constante que conocemos. Un universo que tiene leyes universales, leyes que aplican en todas partes y en todos los tiempos, posee algo que se parece a una coherencia interna, una unidad, una consistencia que va más allá de la coincidencia matemática. Piensa en un instrumento musical afinado con precisión. Cada cuerda tiene una tensión específica que le da su nota. Si cambias la tensión de una cuerda, no solo esa nota cambia, la armonía del instrumento entero se descompone. El universo es ese instrumento. La velocidad de la luz es una de sus cuerdas fundamentales, y está tensada exactamente donde tiene que estar para que la música sea posible. Cuando escuchas una melodía que te emociona, lo que ocurre en tu cerebro es una cascada de señales electroquímicas. Esas señales viajan por tus neuronas a velocidades que son una fracción diminuta de la velocidad de la luz, pero obedecen las mismas leyes electromagnéticas. La emoción que sientes ante la belleza es un fenómeno físico que existe dentro del mismo sistema de leyes que hemos estado describiendo. La belleza no está fuera de la física. La belleza es física que se experimenta desde adentro, con toda la densidad de lo que significa ser el tipo de materia que puedes sentir. Y ahí, exactamente ahí, está el umbral que separa la ciencia de algo que todavía no tiene nombre completamente adecuado. La física puede describir con precisión extraordinaria cómo funciona todo esto. Puede predecir el comportamiento de los fotones, calcular la dilatación del tiempo, medir las ondas gravitacionales de colisiones ocurridas hace 1.000 millones de años. Pero hay una pregunta que permanece en el borde de todas esas respuestas, mirando hacia adentro desde el margen de cada ecuación. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo tiene la estructura que tiene? ¿Por qué sus constantes forman ese sistema tan precisamente calibrado para producir complejidad, vida, conciencia capaz de preguntarse por su propio origen? La física honesta puede responder muchas cosas, pero esa pregunta la devuelve sin respuesta, no por falta de rigor, sino por exceso de honestidad. Llegar al fondo de una cadena causal y encontrar que no hay suelo debajo no es un fracaso del método. Es la señal de que has alcanzado algo genuinamente fundamental. El punto donde las preguntas dejan de tener escalones debajo y flotan sobre un abismo que no es oscuro sino simplemente profundo. Volvamos al principio, al muro con el que abrimos este viaje. Ese límite que ninguna fuerza puede atravesar, esa velocidad que el universo jamás te permitirá alcanzar. ¿Recuerdas cómo sonaba esa idea al comienzo? Como una prohibición, como una puerta cerrada, como si el cosmos hubiera colocado un guardia en la frontera de lo posible y dijera hasta aquí y no más lejos.
Pero ahora, después de todo lo que hemos recorrido, esa imagen ha cambiado de forma sin que nadie la tocara. El muro sigue ahí, pero ya no parece una prohibición. Parece la definición de lo que existe. Un cuadro sin marco se pierde en la pared. Una melodía que nunca termina no es eterna. Es simplemente incompleta. El límite no es el enemigo de lo que contiene. El límite es lo que hace posible que exista algo dentro de él. La velocidad de la luz no es el contorno que impide que el universo sea más grande. Es la línea que separa lo que puede ser de lo que no puede, y al trazar esa línea hace posible que dentro de ella nazcan estrellas, planetas, vida, y seres capaces de preguntarse por qué existe esa línea. Conocer un límite te sitúa, no solo en el espacio, también en el significado. Cuando un marinero ve el horizonte, no siente que el mundo termina ahí. Siente que él está aquí y que más allá de lo visible hay algo que no puede alcanzar con la vista, pero que existe de todas formas. El horizonte no limita el océano, le da al marinero su posición, lo ancla en la vastedad. La velocidad de la luz es el horizonte del cosmos, no el borde de lo que existe, sino el borde de lo que puede llegar a ti, y ese horizonte paradójicamente te ubica. Te dice qué fragmento de la historia cósmica ha tenido tiempo de encontrarte. ¿Significa eso que la realidad es más grande que lo cognoscible? ¿Que hay dimensiones de la existencia que nunca podrán ser parte de ninguna experiencia ni de ningún instrumento que construyamos? ¿Qué ocurre en las regiones del cosmos que nunca podrán enviarnos señal alguna? No porque estén vacías, sino porque el espacio entre ellas y nosotros crece más rápido de lo que cualquier mensaje puede recorrerlo. Existe algo, evento, estructura, forma de ser, que sucede en ese silencio inalcanzable sin que ninguna mente pueda jamás saberlo. Y si hay una realidad que ocurre sin testigos, sin señales, sin posibilidad de conocimiento, ¿cambia eso la naturaleza de lo que significa existir? Cuando te quedas completamente quieto en una habitación oscura, en esos segundos raros en que el ruido exterior desaparece y el pensamiento se detiene un instante, lo que queda es el único punto del universo al que tienes acceso directo e inmediato, tu propia conciencia, sin velocidad de la luz de por medio, sin retraso, sin horizonte que la separe de ti. Todo lo demás llega a través de señales que viajan a velocidad finita. Pero ese punto interior no viaja. Es el único lugar donde no hay distancia entre el observador y lo observado. Quizás por eso las preguntas más profundas no apuntan hacia afuera, hacia las galaxias lejanas y los agujeros negros y los filamentos de materia oscura. Apuntan hacia adentro, hacia esa región sin horizonte que cada ser consciente lleva consigo y que ninguna ecuación, por precisa que sea, puede describir completamente desde fuera. Empezamos preguntando quién puso el límite. Terminamos descubriendo que el límite nos puso a nosotros. Las leyes del universo existían antes de que hubiera seres capaces de formularlas. La velocidad de la luz era exactamente lo que es hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra era una roca fundida sin atmósfera, sin océanos, sin ninguna estructura capaz de asombro. El universo tenía sus límites, pero nadie los conocía, nadie les había dado nombre, nadie había sentido el peso filosófico de lo que significaban. Existía la pregunta antes de que existiera alguien para hacerla. Esta no es una pregunta trivial. Es la grieta por donde se filtra algo que ninguna ecuación puede sellar. Si el universo tiene leyes, pero las leyes solo se convierten en conocimiento cuando una mente consciente las descubre. Entonces, ¿qué es el universo antes de que alguien lo observe?
un sistema de reglas sin lector, una sinfonía sin oídos, una firma sin nadie que la reconozca. Galileo murió sin haber medido la velocidad de la luz. Se llevó esa pregunta sin responder. Römer la respondió parcialmente y murió sin conocer las implicaciones profundas de su hallazgo. Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo, y murió 4 años antes de que sus ondas fueran confirmadas experimentalmente. Einstein vivió para ver su relatividad validada, pero murió buscando la teoría unificada que persiguió hasta el último día. Nadie llega al final. Nadie cierra completamente el círculo. Y sin embargo, cada uno de ellos avanzó el entendimiento un paso. Cada uno tomó la pregunta donde la dejó el anterior y la llevó un poco más lejos, como si la curiosidad fuera un ser vivo que se transmite de mente en mente a través de los siglos, más lenta que la luz, pero igual de persistente. Cuando aprendes algo sobre el universo, cuando una idea te cambia la forma de ver, no eres solo tú quien aprende. Eres el eslabón más reciente de una cadena que comenzó cuando el primer ser humano miró el cielo y se preguntó qué había ahí. Esa cadena es más larga que cualquier historia escrita y se extiende hacia adelante, más allá de ti, hacia mentes que todavía no existen y que tomarán las preguntas que tú no pudiste responder. No eres el destino de este viaje, eres parte del camino. Aquí emerge una paradoja que ninguno de los campos que hemos recorrido puede resolver por separado. La velocidad de la luz es el límite de lo que puede conocerse desde cualquier punto del universo. Pero el acto de conocer, ese proceso extraño y sin peso que ocurre en la conciencia, no viaja, no ocupa espacio, no puede medirse en metros por segundo. Cuando entiendes una idea, algo ocurre que las ecuaciones describen solo desde afuera. ¿Qué exactamente se movió? ¿Dónde estaba ese entendimiento antes de que existiera en tu mente? La física describe con precisión extraordinaria cómo viajan los fotones y cómo se propagan las ondas gravitacionales. Pero el proceso por el cual un cerebro convierte señales eléctricas en comprensión, en el sentimiento específico de que algo tiene sentido, en esa sensación inconfundible de que una pieza encaja donde antes había un hueco, permanece como uno de los misterios más cercanos que existen. No está al otro lado del universo observable, está a cero distancia. Ocurre aquí, ahora, mientras estas palabras encuentran algo en ti que las reconoce. La velocidad de la luz define cuánto del universo puedes conocer, pero no define qué significa conocer. Ese espacio entre las dos preguntas es quizás el territorio más fértil que la mente humana puede habitar. No es ignorancia, es la frontera donde la ciencia entrega el testigo a algo que incluye a la filosofía, al arte, a esa sensación que tienes cuando miras el cielo nocturno y sientes simultáneamente que eres infinitamente pequeño y que, de alguna manera que no puedes explicar del todo, eso no te aplasta sino que te expande. Los griegos tenían una palabra para ese estado. La llamaban taumasein, el asombro puro, y decían que era el origen de toda filosofía. No la duda, no la confusión, no la angustia ante lo desconocido, el asombro ante el hecho de que las cosas son como son y no de otra manera, ante la extrañeza radical de que haya algo, y que ese algo tenga estructura, y que esa estructura sea comprensible, y que haya seres capaces de comprenderla. La velocidad de la luz es, en ese sentido, uno de los objetos más dignos de asombro que la humanidad ha encontrado, no porque sea rápida, no porque sea un límite, sino porque su existencia, su universalidad,
El hecho de que sea idéntica en cada rincón del cosmos y en cada instante de la historia apunta hacia algo que la ciencia describe con claridad y que la mente siente sin poder nombrarlo del todo. El universo tiene coherencia, tiene estructura, tiene un ritmo. Y nosotros, seres de un planeta pequeño en un rincón ordinario, entre cientos de miles de millones de galaxias, hemos encontrado ese ritmo, lo hemos medido, lo hemos escrito, lo hemos confirmado con instrumentos que captan vibraciones del tejido del espacio-tiempo generadas hace más de 1.000 millones de años. Eso no es pequeño. Es quizás lo más extraordinario que ha ocurrido en este rincón del cosmos desde que se formó. No la velocidad de la luz en sí, sino el hecho de que algo dentro del universo llegó a conocerla. Piensa en lo que ocurre cada vez que alguien aprende algo verdaderamente nuevo sobre la naturaleza. No solo almacena información, cambia. La persona que comprende que el tiempo se dilata con la velocidad percibe el mundo de una manera sutilmente diferente a quien no lo sabe. Ve el reloj de otra forma. Entiende el viaje en avión de otra forma. Mira las estrellas de otra forma. El conocimiento no es neutral, es transformador. Y esa transformación no se pierde, se acumula en la especie entera, generación tras generación, como una corriente que avanza aunque ningún individuo la vea completa. La humanidad de hoy es diferente a la humanidad de hace 200 años, no solo en tecnología, sino en percepción. Sabemos cosas sobre la naturaleza del tiempo y el espacio que ningún ser humano anterior a Einstein podía conocer. Eso nos hace, en un sentido real, seres con un horizonte interno más amplio, con una forma de habitar el cosmos que no existía antes. Y esa ampliación del horizonte interno no tiene velocidad máxima. No está limitada por los 300.000 kilómetros por segundo. Es quizás la única cosa que conocemos que puede crecer sin rozar ningún límite físico. ¿Qué sabrá la humanidad dentro de otros 200 años que nosotros no podemos imaginar todavía? ¿Qué límites que hoy parecen absolutos resultarán ser apenas el borde de una comprensión más profunda? Y cuando esa comprensión llegue, profundizará la pregunta de quién estableció las reglas, o la transformarán hasta hacerla irreconocible. No lo sabemos. Y esa ignorancia no es un fracaso. Es la condición necesaria para que el viaje continúe. El horizonte no es una barrera para quien camina hacia él. Es el motor del camino. Hay algo que los físicos rara vez dicen en voz alta, pero que cualquiera que haya vivido cerca de las ideas más profundas de la ciencia reconoce de inmediato. En el fondo de cada gran ecuación, debajo de cada ley universal, al final de cada cadena de razonamiento riguroso, hay un silencio. No el silencio del vacío, el silencio de algo que no tiene explicación más profunda. Un suelo que no tiene suelo debajo. La velocidad de la luz es así. Puedes derivar sus consecuencias con precisión extraordinaria. Puedes medir sus efectos hasta el último decimal. Pero si alguien pregunta por qué el vacío tiene exactamente esa capacidad de transmisión, por qué esa constante y no otra, la física honesta solo puede responder: porque así es el universo que encontramos cuando llegamos a mirar, y ese porque así no es una derrota, es la señal de que has llegado al fondo real de algo. Al punto donde las preguntas dejan de tener escalones debajo y flotan sobre algo que no es oscuridad, sino profundidad pura. Y en ese punto, curiosamente, la experiencia de quien ha llegado allí siguiendo ecuaciones no es tan distinta de la de quien ha llegado siguiendo otra forma de atención.
Ambos se encuentran frente a lo mismo, algo que sostiene todo lo demás sin ser sostenido por nada. La próxima vez que estés en un lugar verdaderamente oscuro, lejos de las luces de la ciudad, en una noche sin luna, y mires hacia arriba, recuerda esto. Cada punto de luz que ves es un mensaje que tardó años, siglos o milenios en llegar hasta tus ojos. Estás de pie en el presente recibiendo cartas del pasado. El universo lleva toda su historia, escribiéndote sin parar, a la única velocidad que le es posible, y tú llevas toda tu vida recibiéndola sin saberlo. Somos lectores de un texto que el cosmos nunca dejó de enviar, y el hecho de que podamos leerlo, de que la materia organizada en forma de cerebro humano pueda decodificar los mensajes que la materia organizada en forma de estrellas envió hace millones de años, es el misterio que ninguna velocidad puede explicar del todo. No un misterio que espera ser resuelto. Un misterio que espera ser habitado. Porque mirar hacia arriba no es solo un gesto físico. Es el acto más antiguo de la conciencia humana, anterior a las palabras, anterior a las ciudades, anterior a cualquier ecuación. Antes de que supiéramos nada sobre fotones o relatividad, nuestros ancestros miraban el mismo cielo y sentían la misma mezcla irreducible de pequeñez y pertenencia. Lo que ha cambiado no es el cielo. Lo que ha cambiado es la profundidad con que podemos habitarlo. Ahora sabemos que esa luz no llegó instantáneamente, que viajó durante años o milenios, obedeciendo el único límite que el universo impone a todos sus mensajeros por igual. Tú, en este instante, eres el destinatario de fotones que salieron de estrellas antes de que existiera el lenguaje humano, antes de que hubiera alguien capaz de darles nombre o de sentir el peso de lo que significan. Somos el punto de llegada de todos esos mensajes, no el punto final. El punto donde el mensaje se convierte, por un momento, en comprensión, en algo que pesa, en algo que no puede deshacerse una vez que ocurrió. Y eso nos obliga a reformular algo que dábamos por sentado desde el principio. No somos simplemente seres que existen en el universo y lo observan desde fuera. Somos la parte del universo que paga el precio de la conciencia, la parte que sabe que existe, que sabe que morirá, y que aún así se detiene a preguntarse por qué la luz viaja a la velocidad que viaja. Esa combinación, finitud y curiosidad, no tiene equivalente conocido en ningún otro lugar del cosmos observable. Puede que exista. Puede que haya otros lugares donde la materia se organizó de manera suficientemente compleja para generar preguntas. Pero desde aquí, desde este planeta, desde este instante, somos el único ejemplo que tenemos de universo preguntándose a sí mismo con palabras. No importa cuánto avance la física. No importa cuántas constantes midamos con mayor precisión, ni cuántas predicciones confirmemos con instrumentos cada vez más refinados. Siempre quedará esta pregunta al fondo, no como un problema sin resolver, sino como la textura misma de existir en un universo que tiene leyes, que tiene límites, y que en algún punto de su historia inmensa produjo seres capaces de sentir el peso de esas leyes como algo más que datos, como algo que importa, como algo que cambia la forma en que se vive. La velocidad de la luz no es el límite del universo, es la velocidad a la que el universo te alcanza. Y tú, aquí, ahora, en este instante donde el pensamiento y la materia se tocan sin que nadie sepa del todo cómo, eres el lugar donde ese alcance se convierte en algo que siente el peso de ser real. Nadie estableció ese límite desde afuera. Las leyes simplemente son,
como el océano es profundo, como el silencio después de una gran música es real, como el asombro que sientes frente a algo demasiado grande para procesarlo es una respuesta tan legítima como cualquier ecuación. Y lo que hacemos al comprenderlas es participar en ellas de la única manera posible para alguien con masa, con historia, con el tiempo corriendo dentro de cada célula, con atención, con presencia, con la disposición a dejarse transformar por lo que se descubre. El conocimiento no acumula certezas, acumula horizontes. Cada respuesta que la ciencia encuentra genera tres preguntas nuevas que antes no existían, porque para formularlas necesitabas saber lo que acabas de aprender. La velocidad de la luz es la medida de todo lo que puede alcanzarnos y el recordatorio permanente de todo lo que por ahora todavía no puede. La tarea no termina. La tarea nunca termina. Y eso, esa continuidad sin fin, ese horizonte que se desplaza exactamente a la misma velocidad a la que avanzas, no es una condena, es la arquitectura misma del asombro. El universo no te debe una respuesta definitiva, te ofrece algo mejor, te ofrece la pregunta. Y la pregunta, a diferencia de cualquier respuesta, no se agota, no envejece, no pierde su filo con el tiempo. La pregunta es la única cosa que el universo produce que viaja más lejos que la luz, porque no necesita espacio para propagarse. Solo necesita una mente dispuesta a recibirla. Y tú, en este momento, has demostrado ser exactamente eso. Eso es suficiente para seguir mirando hacia arriba. Suficiente para que cada vez que veas encenderse una luz, esa fracción de segundo en que la oscuridad cede, recuerdes que en ese instante nacen partículas que no conocen el tiempo, que viajan a la única velocidad que el universo permite para lo que no tiene peso, y que algunas de ellas llegarán a tus ojos portando la única certeza que podemos sostener con honestidad, que estamos aquí, dentro de los límites, y que dentro de los límites hay suficiente misterio para una eternidad de preguntas. Suficiente para que la próxima vez que alguien te diga que la ciencia reduce el mundo a mecanismos fríos y medibles, puedas responder que no, que la ciencia es el proceso por el cual el universo aprende a describirse a sí mismo con precisión creciente, y que en ese proceso no pierde maravilla, sino que la profundiza hasta hacerla irreconocible para quien solo la buscaba en la superficie. El muro con el que comenzamos este viaje sigue ahí, 300.000 kilómetros por segundo, ni uno más. Pero ahora ese muro no separa lo posible de lo imposible. Separa lo que puede llegar hasta ti de lo que todavía está en camino. Y todo lo que está en camino lleva tu nombre. El universo no dejó de enviarte mensajes en el instante del Big Bang. Lleva 13.800 millones de años escribiéndote sin parar, a la única velocidad que le es posible. Algunos de esos mensajes tardarán más tiempo en llegar del que ha existido la vida en este planeta. Pero viajan, y mientras viajan, tú existes en el único punto del cosmos donde los mensajes se convierten en significado. Quizás esa sea la forma más honesta de gratitud que un ser finito puede ofrecer a un cosmos sin fin conocido. No la certeza, no la respuesta completa, sino la disposición a seguir recibiendo, a seguir preguntando, a seguir siendo el lugar donde la velocidad de la luz termina su viaje, y algo, inexplicablemente, maravillosamente, comprende. Y en ese comprender hay algo que ningún instrumento puede registrar, pero que cualquier mente consciente reconoce cuando lo encuentra. Una especie de gratitud sin destinatario claro. Una sensación de que pertenecer a este universo
con sus límites, con sus constantes, con su velocidad máxima grabada en la geometría del vacío. No es una condena, sino una forma de privilegio que no pedimos y que tampoco podemos devolver. Cada generación hereda las preguntas que la anterior no pudo cerrar. Romer le entregó a Maxwell una velocidad medida a medias. Maxwell le entregó a Einstein un campo unificado sin explicación. Einstein le entregó al siglo siguiente un espacio-tiempo curvo y una equivalencia entre masa y energía que todavía despliega consecuencias que nadie anticipó completamente. Y el siglo siguiente nos entregó a nosotros ondas gravitacionales, horizontes cósmicos y la certeza de que el universo es más grande que cualquier horizonte que podamos trazar. Nosotros le entregaremos a quienes vengan después algo que todavía no sabemos nombrar, una pregunta que todavía no hemos formulado con la precisión suficiente, una intuición que aún busca su ecuación. Ese es el único movimiento que el universo no limita, el único que no tiene velocidad máxima, ni energía mínima, ni horizonte que lo detenga. El paso de una pregunta de una mente a otra, a través del tiempo, construyendo lentamente la única cosa que la materia ha producido, que se parece a una respuesta. Más preguntas, mejores preguntas. Preguntas que solo son posibles porque alguien antes tuvo el valor de mirar hacia arriba y no apartar la vista.